¿Alguna vez te has preguntado por qué personas aparentemente menos inteligentes, menos educadas y con menos recursos logran resultados extraordinarios, mientras tú, a pesar de tener tanto potencial, sigues atrapado en las mismas limitaciones? La respuesta te va a sorprender. Napoleon Hill descubrió una verdad que las élites espirituales e intelectuales han escondido durante siglos. El verdadero poder no reside en dominar las circunstancias externas, sino en conquistar el territorio más difícil de todos, tú mismo. Mientras la mayoría de las personas desperdicia energía tratando de controlar lo incontrolable, a otras personas, las situaciones, los resultados, los verdaderos ganadores descubrieron el secreto oculto que está justo delante de nuestros ojos. La Biblia ya lo revelaba hace milenios, pero hemos convertido esa sabiduría práctica en una religiosidad vacía. Napoleon Hill simplemente redescubrió y sistematizó lo que siempre ha estado disponible para quienes tienen ojos para ver. Hoy vas a descubrir por qué tu lucha externa es solo un reflejo de la guerra interna que aún no has ganado. Prepárate para una revelación que destronará tus excusas y devolverá el poder a donde siempre debió estar, en tus manos. Existe una verdad transformadora que conecta las enseñanzas bíblicas más profundas con los descubrimientos de Napoleon Hill sobre el éxito y la realización personal. Este no es otro mensaje motivacional superficial, sino una revelación sobre los principios eternos que gobiernan tanto el reino espiritual como el material. Cuando comprendes que dominarte a ti mismo es el camino hacia la verdadera autoridad, tu perspectiva sobre los problemas, desafíos y oportunidades cambia por completo. La palabra de Dios siempre ha sido un manual práctico de vida, no solo un libro de consuelo espiritual. Cuando Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, estaba revelando el mismo principio que Napoleon Hill descubrió a través de años de estudio de personas exitosas. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Quien conquista sus pensamientos, emociones e impulsos, gana automáticamente influencia sobre sus circunstancias. Este contenido establecerá puentes entre la sabiduría milenaria y las estrategias prácticas, mostrando cómo la fe verdadera se manifiesta a través de la disciplina personal, la renovación mental y la acción consistente. Descubrirás que ser cristiano no significa ser pasivo ante la vida, sino asumir una posición de autoridad a través del autodominio. Prepárate para ver la espiritualidad como una fuente de poder práctico, no como un escape de la realidad. Nuestra sociedad ha construido mentiras peligrosas sobre el poder y el control que nos mantienen atrapados en ciclos de mediocridad y frustración. La primera gran mentira es que somos víctimas de las circunstancias, que nuestros resultados dependen de lo que nos sucede, no de lo que hacemos con lo que nos sucede. Esta mentalidad victimista nos roba el poder personal y nos coloca en la posición de eternos dependientes de factores externos. La segunda distorsión grave ocurrió dentro de las propias iglesias, donde convertimos la fe en pasividad disfrazada de espiritualidad. Nos enseñaron que ser cristiano significa aceptar cualquier situación como la voluntad de Dios, incluso cuando esa situación es el resultado directo de nuestras elecciones irresponsables. Crearon una religiosidad que usa la fe como excusa para no asumir la responsabilidad personal, cuando la Biblia enseña claramente el autodominio como fruto del Espíritu. La cultura secular, por otro lado, promueve la ilusión de que podemos controlarlo todo a través de la fuerza, la manipulación o las técnicas externas. Enseña que el poder proviene de las posiciones, los títulos, el dinero o la influencia sobre los demás, ignorando por completo que quien no se gobierna a sí mismo será gobernado por cualquier cosa. Napoleon Hill descubrió que todos estos enfoques fracasan porque atacan los síntomas, no las causas. El verdadero poder nace de dentro hacia afuera, nunca al revés. Estas mentiras colectivas nos mantienen gastando energía en los lugares equivocados, buscando soluciones donde no existen. La mayor tragedia de la cristiandad moderna fue convertir la Biblia en un objeto de decoración o un amuleto espiritual, cuando fue escrita para ser un manual de operación de la vida humana. Cada principio bíblico tiene una aplicación práctica inmediata.
Cada historia contiene estrategias de éxito probadas a lo largo de milenios. Cuando Jesús enseñó sobre la fe, no estaba hablando de un sentimiento religioso, sino de una convicción inquebrantable que genera una acción consistente incluso ante la adversidad. El libro de Proverbios es literalmente un tratado sobre inteligencia emocional, gestión financiera, relaciones saludables y liderazgo eficaz. Cuando Salomón escribe sobre la disciplina, está enseñando autorregulación. Cuando habla sobre la sabiduría, está describiendo la capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión. La diferencia entre el conocimiento bíblico y la sabiduría bíblica radica en la aplicación. El conocimiento es saber que Dios quiere que prosperemos. La sabiduría es desarrollar los hábitos y las características que generan la prosperidad. Pablo no era solo un apóstol, era un estratega y emprendedor, que plantó iglesias en territorios hostiles, usando principios que cualquier líder moderno reconocería como geniales. Cuando habla sobre la carrera y la disciplina en 1 Corintios, está enseñando alto rendimiento. La fe verdadera no es una creencia pasiva, es una confianza activa que se manifiesta a través de comportamientos específicos. La palabra no es un mapa para una consulta ocasional, es un GPS para la navegación diaria. Quien la trata como un manual práctico cosecha resultados prácticos. Napoleon Hill pasó 2 décadas estudiando a las personas más exitosas de su época y descubrió que todas aplicaban, consciente o inconscientemente, principios que la Biblia enseña desde hace milenios. El concepto de pensamiento definido que él desarrolló es exactamente lo que la Biblia llama meditación. Enfocarse repetidamente en verdades específicas hasta que transforman nuestra manera de ver y actuar. Cuando Hill habla del deseo ardiente, está describiendo el mismo principio que Jesús enseñó sobre buscar primero el reino de Dios. La ley de la siembra y la cosecha que Pablo enseña es idéntica a la ley de causa y efecto que todos los estudiosos del éxito han identificado. Los resultados son consecuencias previsibles de acciones consistentes a lo largo del tiempo. La diferencia entre las personas prósperas y las frustradas no está en la suerte, las conexiones o las circunstancias, sino en la comprensión y la aplicación de esta ley universal. Quien siembra disciplina cosecha libertad. Quien siembra negligencia cosecha limitación. El concepto bíblico de autodominio que aparece como fruto del espíritu es exactamente lo que la psicología moderna llama autorregulación emocional y lo que los especialistas en rendimiento llaman disciplina mental. La capacidad de controlar los impulsos, posponer la gratificación y mantener el enfoque incluso bajo presión no es solo una virtud espiritual. Es una competencia esencial para obtener resultados extraordinarios en cualquier área de la vida. Los principios son atemporales porque reflejan leyes espirituales que gobiernan tanto el mundo interior como el exterior. La verdad no tiene denominación religiosa ni nacionalidad cultural. Toda promesa de Dios viene acompañada de un proceso de preparación. Y toda verdadera conquista exige el desarrollo del carácter antes de la manifestación de los resultados. José pasó 13 años entre la visión de los sueños y su realización como gobernador de Egipto, pero cada año difícil desarrolló en él las cualidades esenciales para administrar una nación durante una crisis mundial. David fue ungido rey siendo joven, pero necesitó décadas huyendo de Saúl para desarrollar el coraje, la estrategia y la dependencia de Dios necesarios para liderar a Israel. Napoleon Hill identificó el mismo patrón en las personas exitosas. Todas pasaron por periodos de preparación que parecían un castigo, pero en realidad eran un entrenamiento. El empresario desarrolla la resiliencia a través de las bancarrotas, el líder aprende sabiduría a través de errores costosos, el atleta construye resistencia a través de entrenamientos exhaustivos. El dolor no es un castigo divino, es una pedagogía divina. Cada dificultad desarrolla músculos específicos que serán esenciales para sostener bendiciones futuras. La diferencia entre las personas que se rinden y las que ganan radica en la interpretación del proceso. Las primeras ven los obstáculos como señales para detenerse. Las segundas los ven como un entrenamiento para crecer. Dios no llega tarde con sus promesas,
está invirtiendo en nuestra capacidad para recibir y administrar lo que Él quiere darnos. El momento divino considera no solo cuándo estamos listos para recibir, sino cuándo estamos preparados para sostener. Quien respeta el proceso cosecha no solo resultados temporales, sino una transformación permanente. La fidelidad en lo oculto siempre precede al honor en lo público. Tu mente es simultáneamente tu campo de batalla más importante y tu plantación más valiosa. Todo resultado externo nace de patrones internos de pensamiento, que se repiten hasta convertirse en creencias automáticas y comportamientos inconscientes. Pablo no estaba siendo poético cuando dijo que renováramos nuestro entendimiento. Estaba prescribiendo la única estrategia eficaz para un cambio duradero. La transformación siempre comienza a nivel mental, nunca a nivel conductual. Napoleon Hill descubrió que las personas exitosas practican lo que él llamó autosugestión. Alimentan conscientemente sus mentes con pensamientos, imágenes y afirmaciones alineadas con sus objetivos, hasta que esas ideas se vuelven lo suficientemente dominantes como para influir en las decisiones y acciones automáticamente. Es exactamente el proceso que la Biblia describe cuando habla de meditar en la palabra día y noche. La repetición consciente de verdades específicas hasta que reemplazan las mentiras arraigadas. La mayoría de las personas vive con la mente descontrolada, permitiendo que cualquier pensamiento negativo, duda o miedo se establezca permanentemente en su conciencia. Luego se preguntan por qué sus vidas reflejan caos, limitación y frustración. La renovación mental no es un proceso pasivo que ocurre automáticamente con el tiempo. Es una disciplina diaria que exige intención, consistencia y vigilancia. Tienes que convertirte en el portero de tu propia mente, decidiendo conscientemente qué pensamientos pueden entrar y permanecer. Conocer las verdades bíblicas intelectualmente no produce transformación si esas verdades no reemplazan activamente los patrones mentales negativos. La diferencia entre información y transformación está en la aplicación repetitiva hasta que se formen nuevos circuitos neuronales y se establezcan nuevas respuestas automáticas. Existe una distancia gigantesca entre tener una visión clara de lo que quieres y desarrollar la disciplina necesaria para materializar esa visión a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Muchas personas confunden el deseo intenso con el compromiso verdadero, los sueños vívidos con los planes ejecutables. Napoleon Hill observó que la diferencia entre soñadores y realizadores está en la capacidad de traducir la inspiración en transpiración, la visión en un sistema, el entusiasmo en disciplina. La parábola de los talentos revela un principio fundamental sobre la manifestación. Dios multiplica lo que administras bien, no lo que deseas ardientemente. La responsabilidad con los recursos actuales es un requisito previo para recibir recursos mayores. Quien no cuida bien de lo poco, nunca recibirá mucho, independientemente de la intensidad de sus oraciones o de la claridad de sus visiones. La fidelidad en el presente es una inversión en el futuro. El proceso práctico de manifestación siempre sigue la misma secuencia. La visión clara se convierte en un plan específico. El plan se convierte en una acción diaria. La acción diaria se convierte en un hábito consistente. El hábito consistente produce un resultado acumulado. La mayoría de las personas fracasa porque quiere saltarse los pasos o porque abandona el proceso ante la primera dificultad. Los obstáculos no son señales para rendirse, son pruebas de compromiso real. La manifestación no es magia espiritual que ocurre a través de decretos y visualizaciones. Es la consecuencia natural de la alineación entre el pensamiento, la emoción y el comportamiento dirigidos consistentemente hacia objetivos específicos. Quien domina esta alineación domina su realidad. Quien no lo domina queda a merced de las circunstancias externas y los impulsos internos. Tu identidad determina tus decisiones. Tus decisiones determinan tus destinos. La pregunta más importante no es ¿qué quieres ser?, sino ¿quién crees que ya eres? Napoleon Hill descubrió que las personas extraordinarias primero desarrollaron un sentido de identidad extraordinario y luego sus comportamientos se alinearon naturalmente con esa autoimagen. La identidad no es el resultado de lo que haces.
es la causa de lo que haces. La Biblia revela nuestra verdadera identidad espiritual. Somos hijos de Dios, reyes y sacerdotes, más que vencedores, herederos de promesas eternas. Pero la mayoría de los cristianos vive con una identidad social formada por etiquetas limitantes, experiencias pasadas y opiniones de los demás. Cuando tu identidad espiritual es más real para ti que tu identidad social, tus decisiones cambian automáticamente porque empiezas a actuar de manera consistente con quien realmente eres. El problema no es la falta de capacidad, es la falta de conciencia sobre tu verdadera naturaleza. Quien se ve como víctima toma decisiones de víctima. Quien se ve como ganador toma decisiones de ganador. Quien se ve como pobre administra el dinero como pobre. Quien se ve como próspero administra los recursos como próspero. La identidad precede al comportamiento. El comportamiento precede al resultado. La transformación duradera solo ocurre cuando el cambio de identidad precede al cambio de comportamiento. Las técnicas motivacionales fracasan porque intentan cambiar las acciones sin transformar la autoimagen. Quien crees que eres hoy determinará dónde estarás mañana. La liberación de las etiquetas limitantes no es un proceso psicológico, es una revelación espiritual sobre tu verdadera naturaleza y propósito. La verdadera autoridad no proviene de un cargo, un título o una posición jerárquica, sino de un carácter desarrollado a través de decisiones correctas repetidas consistentemente a lo largo del tiempo. Jesús tenía autoridad absoluta sin tener una posición oficial porque su vida estaba perfectamente alineada con sus enseñanzas. La gente reconocía la autenticidad y el poder que emanaban naturalmente de la integridad personal, no de las estructuras externas de poder. Napoleon Hill estudió a líderes influyentes y descubrió que todos poseían lo que él llamó magnetismo personal, la capacidad de atraer la cooperación voluntaria de otros a través del ejemplo, no de la coerción. La verdadera autoridad se conquista, no se confiere. Es el resultado de la credibilidad construida a través de la competencia demostrada y el carácter probado. Quien sirve bien, conquista el derecho a liderar. La diferencia entre el poder posicional y la autoridad moral es simple. El poder fuerza la obediencia a través del miedo o la dependencia. La autoridad inspira el seguimiento a través del respeto y la confianza. El poder necesita ser defendido constantemente. La autoridad se sostiene automáticamente. El poder genera resistencia. La autoridad genera adhesión voluntaria. El poder disminuye cuando se divide. La autoridad se multiplica cuando se comparte. Tu posicionamiento espiritual correcto no se basa en la comparación con los demás, sino en la alineación con el propósito divino. Cuando sabes quién eres y por qué estás aquí, no necesitas luchar por el reconocimiento o competir por el espacio. La autoridad fluye naturalmente de las personas que se han dominado a sí mismas primero, sirven a los demás consistentemente y se mantienen fieles a los principios, incluso bajo presión. El liderazgo con el ejemplo es la única forma sostenible de influencia. La excelencia no es un perfeccionismo neurótico, ni un rendimiento para impresionar a los demás. Es una forma práctica de adoración que honra a Dios a través del mejor uso de los talentos y las oportunidades que Él nos ha confiado. Cuando haces cualquier trabajo con excelencia, estás declarando que sirves a un Dios de excelencia y que tu vida refleja su carácter. La mediocridad consciente es una falta de respeto espiritual disfrazada de humildad. Napoleon Hill observó que las personas exitosas desarrollaron el hábito de hacer más de lo que se les paga por hacer, entregar más de lo esperado y cuidar los detalles que otros ignoran. Esta actitud no nace de una obligación externa, sino de un estándar interno que se niega a aceptar la mediocridad como suficiente. La excelencia es una elección diaria, no un evento ocasional. La disciplina en los pequeños detalles revela el verdadero carácter y determina la fiabilidad en responsabilidades mayores. Quien no puede mantener compromisos simples, no puede esperar recibir oportunidades complejas. Dios observa nuestra fidelidad en áreas que nadie ve para determinar nuestra capacidad de administrar bendiciones que todos verán. La recompensa siempre sigue a la fidelidad, nunca la precede.
El trabajo no es una maldición que soportamos hasta llegar al paraíso. Es una vocación sagrada a través de la cual expresamos el propósito divino y servimos a las necesidades humanas. Cuando encaras tu profesión como un ministerio y tus tareas como una adoración, todo cambia. La calidad aumenta, la satisfacción crece, las oportunidades se multiplican. La excelencia es atractiva porque es rara y la rareza genera valor. La multiplicación siempre ocurre a través de una excelencia sostenida a lo largo del tiempo. Existe una relación directa entre el tamaño de la promesa y la duración del proceso necesario para prepararte para recibirla. Las promesas mayores exigen una preparación más larga porque requieren una transformación más profunda. Moisés necesitó 40 años en el desierto para ser moldeado de príncipe egipcio a libertador israelita. Pablo pasó años en Arabia siendo entrenado por el propio Jesús antes de iniciar su ministerio público. Napoleon Hill descubrió el mismo patrón estudiando a emprendedores exitosos. Todos pasaron por periodos de preparación que parecían improductivos, pero en realidad eran una inversión en competencias que se volverían esenciales más tarde. El tiempo de preparación no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Dios usa las dificultades para desarrollar los músculos espirituales, emocionales y mentales que sostendrán las bendiciones futuras. La impaciencia es enemiga de la grandeza, porque nos hace rendirnos justo cuando estamos más cerca de la cosecha. La mayoría de las personas abandona los procesos un paso antes del avance, porque no comprenden que la resistencia siempre aumenta antes de la victoria. Los obstáculos no son señales de que estás en el camino equivocado, son evidencias de que te estás acercando a algo valioso. La paciencia no es una pasividad resignada, es una perseverancia activa que sigue trabajando incluso cuando los resultados no son visibles. El crecimiento real ocurre en los periodos difíciles, no en los momentos fáciles. Las adversidades revelan el carácter y desarrollan capacidades que los periodos cómodos nunca producirían. Quien abraza el proceso cosecha no solo resultados temporales, sino una transformación permanente que sostiene el éxito duradero. La combinación de propósito claro, identidad establecida y acción consistente crea una sinergia transformadora que produce una autoridad auténtica y una influencia duradera. Cuando estos tres elementos están alineados, te vuelves imparable porque ya no dependes de la motivación externa o de la aprobación de los demás. Tu fuerza viene de dentro y se manifiesta naturalmente a través de todo lo que haces. El propósito sin identidad genera frustración porque sabes a dónde quieres llegar, pero no sabes en quién necesitas convertirte para llegar allí. La identidad sin propósito genera arrogancia porque sabes quién eres, pero no sabes por qué estás aquí. La acción sin propósito e identidad genera un activismo vacío que consume energía sin producir resultados significativos. Los tres elementos necesitan trabajar juntos. Napoleon Hill llamó a esto definición de objetivo principal: claridad absoluta sobre lo que quieres, por qué lo quieres y en quién necesitas convertirte para conquistar lo que quieres. Cuando hay congruencia entre estos aspectos, todas tus decisiones se alinean automáticamente y todos tus recursos se dirigen hacia el mismo objetivo. La autoridad que nace de esta tríada no necesita ser proclamada porque es evidente. Las personas reconocen naturalmente a alguien que sabe quién es, sabe por qué está aquí y actúa de manera consistente con esa conciencia. Dejas de ser un problema que necesita una solución y te conviertes en la solución que resuelve problemas. Esta transformación cambia no solo tu vida, sino la vida de todos los que son tocados por tu influencia. El mundo necesita personas que se hayan dominado a sí mismas y puedan ayudar a otros a hacer lo mismo. Los recursos financieros, materiales y relacionales no son fines en sí mismos, sino herramientas que Dios pone en nuestras manos para cumplir propósitos específicos y servir a necesidades mayores que las nuestras. La prosperidad sin propósito se convierte en una maldición que corrompe el carácter y aleja de Dios. La prosperidad con propósito se convierte en una bendición que honra a Dios y beneficia a otros. La diferencia entre la riqueza que destruye y la riqueza que construye está en la motivación y en la administración. Cuando buscas la prosperidad para servir mejor,
Dios puede confiar más recursos en tus manos. Cuando buscas la prosperidad solo para consumir más, Él limita lo que recibes para proteger tu alma. La prueba de la prosperidad revela el verdadero carácter más rápidamente que la prueba de la adversidad. Napoleon Hill observó que las personas verdaderamente prósperas siempre piensan en términos de contribución, no solo de acumulación. Se preguntan cómo pueden usar los recursos para resolver problemas, crear valor y dejar un legado positivo. Esta mentalidad atrae oportunidades porque el universo conspira a favor de quien sirve a propósitos mayores que los intereses personales. La responsabilidad con las bendiciones actuales determina si recibirás bendiciones mayores. Cada decisión financiera es un voto de confianza o desconfianza que le das a Dios para que evalúe tu capacidad de administrar más. La multiplicación ocurre a través de la fidelidad, no de las peticiones. El impacto generacional nace de decisiones correctas sostenidas a lo largo del tiempo, creando patrones de excelencia que influyen en hijos y nietos aún no nacidos. Este es tu momento de decisión. Puedes seguir viviendo como víctima de las circunstancias, permitiendo que los eventos externos controlen tu realidad interior, o puedes asumir una posición de autodominio que te pondrá en control de tu destino. No hay término medio. O gobiernas tu vida o tu vida te gobierna a ti. O dominas tus pensamientos, emociones e impulsos, o ellos te dominan a ti. La información que recibiste hoy no es solo conocimiento para enriquecer tu biblioteca mental. Es un llamado a una transformación práctica que exige una respuesta inmediata. El conocimiento sin aplicación es una condena porque aumenta la responsabilidad sin producir cambios. Ya no puedes usar la ignorancia como excusa para la mediocridad o la conformidad con los estándares limitantes. Dios está convocando a una generación de personas que se han dominado a sí mismas para influir y transformar el mundo que las rodea. Él necesita hijos maduros que puedan recibir autoridad sin corromperse, prosperidad sin perderse e influencia sin desviarse. La pregunta no es si eres capaz, es si estás dispuesto a pagar el precio de la transformación. La urgencia espiritual no es ansiedad humana, es la conciencia de que el tiempo es un recurso limitado y las oportunidades tienen fecha de caducidad. Cada día que pospones la decisión de asumir el autodominio es un día perdido que no volverá. Tu responsabilidad no es solo contigo mismo, sino con todas las personas que serán impactadas por tu transformación o por la falta de ella. El mundo necesita la versión máxima de quien puedes llegar a ser. No naciste para ser común ni para aceptar las limitaciones como permanentes. Dentro de ti existe un potencial que aún no ha sido expresado por completo, una autoridad que aún no ha sido asumida por completo, una influencia que aún no ha sido ejercida plenamente. Dios plantó semillas de grandeza en tu identidad que solo están esperando la disciplina personal para germinar y producir frutos extraordinarios. Napoleon Hill descubrió que las personas exitosas siempre supieron, en el fondo del corazón, que estaban destinadas a algo más grande que la mediocridad. Esta conciencia no era arrogancia, era una revelación espiritual sobre el propósito divino esperando la manifestación a través de la cooperación humana. Cuando alineas tu voluntad con la voluntad de Dios, los recursos ilimitados se ponen a tu disposición para realizar sueños imposibles. Tu generación necesita ejemplos de transformación auténtica, liderazgo íntegro y éxito que honre a Dios sin comprometer los principios. Fuiste elegido para ser una respuesta, no un problema. Para ser una solución, no una complicación. Para ser luz, no una voz más que se queja de la oscuridad. Este es tu tiempo, esta es tu hora, esta es tu responsabilidad. El autodominio que desarrolles hoy se convertirá en un legado que influenciará a las generaciones futuras. Hijos y nietos que aún no han nacido serán impactados por las decisiones que tomes ahora. Tu transformación no es un evento aislado, es una ola de cambio que se extenderá a través de todas las áreas de tu influencia. Acepta tu llamado, asume tu autoridad, cumple tu propósito. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que ha llegado el momento de asumir el autodominio y alcanzar tu máximo potencial, deja un comentario con la palabra dominio. Quiero orar específicamente por cada persona que está decidida a salir de la mediocridad
y entrar en la excelencia que Dios ha preparado para su vida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Vivimos tiempos en los que las personas están desesperadas por una dirección auténtica y un liderazgo íntegro. Puedes ser un instrumento de transformación en la vida de alguien simplemente compartiendo contenido que tiene el potencial de cambiar destinos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos sobre transformación personal basada en principios bíblicos. Estamos construyendo una comunidad de personas comprometidas con la excelencia, la integridad y el impacto positivo en el mundo. Tu camino de autodominio comienza ahora. No esperes a sentirte listo porque nunca te sentirás completamente listo. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar del miedo. Tu vida te está esperando para que tomes el control de ella. El mundo está esperando la versión transformada de quien puedes llegar a ser.